La batalla de Próspero, uno de los momentos más trágicos y devastadores de la herejía. Fue un conflicto que no solo enfrentó a hermanos en combate, sino que también rompió los lazos sagrados que unían los primarcas. Próspero, el brillante mundo hogar de los mil hijos, una joya de cultura, conocimiento y misticismo en la galaxia, se vio sumido en la oscuridad cuando la Orden de Castigo fue enviada por el propio emperador y manipulada por Horus. Enviados a ejecutar su sentencia, los lobos espaciales, junto a los aetos custodes y las hermanas del silencio, descendieron sobre el planeta con una furia sin igual, arrasando ciudades y llevando a los mil hijos al borde de la extinción. A medida que las naves de los lobos espaciales surgían de la disformidad, Próspero, el planeta de los cielos iluminados y bibliotecas infinitas, se transformó en un campo de batalla infernal. Las calles se llenaron de cenizas y sangre, los cielos retumbaron con el eco de cañones y poderes psíquicos, y cada rincón de Tizca, la gloriosa ciudad de la luz, fue consumido por el fuego. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordad darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para ayudar en este proyecto que estamos haciendo todos juntos. Hoy vamos a hablar de la quema de Próspero, esta guerra devastadora que tuvieron los lobos espaciales y los mil hijos durante la herejía. Para mí, batallón. Creo que es la primera batalla que yo leí en plan cuando empecé a interesarme sobre Warhammer 40.000, más rollo la herejía. Me pareció brutal. Yo soy muy fan de Leman Rush dentro de los leales, y me pareció súper chula el combate entre Leman Rush y Magnus. Me parece top, solo superado por quizá el del emperador y Horus, pero es que a mí este me encanta. Son dos personajes que tanto Magnus y Leman se llevan tan mal y son tan antagónicos que mola muchísimo, y todo el mundo sabemos que en un futuro, cuando llegue la hora del lobo y vuelva Leman Rush, volveremos a ver este enfrentamiento, no lo dudéis. Espero transmitir lo que quiero transmitir con este vídeo, porque a mí me marcó mucho esta batalla, como he dicho, y quiero transmitiros esa pasión. Así que nada, espero que la disfrutéis como yo, así que sin más dilación, os dejo con el vídeo. Magnus el Rojo finalmente comprendió la magnitud del error que había cometido al enviar el mensaje astropático a Terra. Al adentrarse psíquicamente en el Salón del Trono Dorado, sus pensamientos fueron arrastrados hacia el mismísimo emperador. Y en un destello de revelación, vio la red de engaños tejida por el pérfido Tzench. Aquel dios de la transformación lo había manipulado desde el principio, utilizándolo como una marioneta en su intento desesperado por salvar a su legión, los mil hijos, de la maldición de la mutación genética que los acosaba. Consumido por la culpa y el deseo de redimirse ante su padre, Magnus tomó una decisión devastadora. Sabía que su legión debía recibir el castigo por su transgresión, pero también sabía que no debía permitirles rebelarse, pues esto destruiría cualquier posibilidad de redención. Así, en un acto de sacrificio silencioso, mantuvo en secreto la inminente amenaza imperial. Tejió un velo psíquico sobre todo el planeta Próspero, un manto de sombras que bloqueó no solo las comunicaciones astropáticas, sino también la clarividencia de los Corvidae. Los mil hijos, cegados por esta barrera, desconocían el destino sombrío que se cernía sobre ellos. Magnus dio entonces la orden de dispersar su flota en 4 grupos de batalla, enviándolos a los rincones más lejanos de la galaxia con órdenes selladas. Sabía que Tzench anhelaba un baño de sangre entre los lobos espaciales y los mil hijos, y con una determinación de desafiar aquel maquiavélico designio, decidió sacrificar su propio hogar y a su legión. Y así el planeta Próspero, aquel mundo de saberes arcanos y mentes despiertas, fue dejado indefenso ante la tormenta que se aproximaba. Cuando la flota de Castigo Imperial surgió de las profundidades de la disformidad y avanzó imparable hacia Próspero, quedó claro que el planeta estaba inexplicablemente indefenso,
Ningún escudo se alzaba, ningún cañón resonaba en desafío. Desde las plataformas de defensa en órbita lejana hasta las baterías de corto alcance sobre la superficie, el silencio de Próspero era tan inquietante como ensordecedor. Solo algunas ciudades dispersas mantenían defensas activas, siguiendo meramente los protocolos automáticos del Imperio, pero no había el más mínimo indicio de preparación para la tormenta que se avecinaba. Flotas civiles en un éxodo desesperado habían huido ya de Próspero y de su sistema estelar, deseando escapar del destino que intuían inevitable. Pero muchas de estas naves fueron interceptadas, abordadas y sus tripulaciones capturadas por las implacables fuerzas de la flota imperial. Entre los apresados estaba Mahavastu Callimachus, el escriba de Magnus, una pieza valiosa en el oscuro juego que desarrollaba. Al no recibir señal alguna de la superficie, la flota imperial tomó posición en una órbita alta, estableciendo un patrón de asalto imponente y silencioso. Cada nave, cada cañón apuntaba hacia Próspero, transformando el cielo en una terrible constelación de muerte. Desde enormes armas energéticas hasta aceleradores de masas y cañones cinéticos, las flotas imperiales se prepararon con una calma siniestra, como si fueran majestuosos galeones en una regata estelar. La Hramfkel, la imponente barcaza de batalla de Lehman Rush, lideró el ataque, disparando las primeras ráfagas de fría y despiadada luz sobre la superficie del planeta. Apenas un segundo después, el resto de la flota se unió, desatando una sinfonía de destrucción. Próspero, sin flota alguna para defenderlo, dependía de sus baterías orbitales como última esperanza. Pero aquellas plataformas fueron tomadas por sorpresas, sus sensores enmudecidos un instante antes del ataque. Sin previo aviso, el vacío se llenó de torpedos proyectiles de pura destrucción que rasgaban el espacio hacia las defensas planetarias. Muchas plataformas fueron aniquiladas antes de disparar un solo misil o activar sus escudos. Las pocas que aguantaron el primer impacto se desmoronaron rápidamente bajo el fuego continuo y letal de la flota imperial, que avanzaba cerrando el cerco sobre Próspero, lista para consumar la sentencia final. A tomar posición en una órbita implacable, las naves de los lobos espaciales desataron un bombardeo orbital de saturación sobre la superficie de Próspero, como un martillo celestial cayendo desde el firmamento. Los primeros disparos, filamentos de pura energía lanzados desde el vacío, impactaron el planeta justo antes del amanecer, iluminando el cielo sobre Tizca con resplandores infernales. Magmas bombas, armas de energía brutal, aceleradores de masa y cañones balísticos golpearon la superficie de Próspero, en un cataclismo que reconfiguraría para siempre su geografía. Las montañas fueron reducidas a polvo, los valles sepultados bajo escombros, los mares se evaporaron al instante y la roca misma del planeta se tornó líquida bajo el calor abrasador, moldeándose como metal en un yunque. Vientos de fuego recorrieron el planeta impregnados con el olor a metal fundido y aceite ardiente. En Tizca, la ciudad de la luz, las pirámides del plata chisporroteaban mientras un viento caliente descendía del cielo, presionando sobre la urbe como un preludio de una tormenta apocalíptica. La estática saltaba entre las cúspides de las torres y el gris del cielo se teñía con un ominoso resplandor, mientras las nubes bajas ardían desde dentro. Preludio de las brutales truenos sin relámpagos que sacudían el aire, los estampidos sónicos de proyectiles hipersónicos rompieron el silencio, y los habitantes de Tizca despertaron al estruendo, al tiempo que las ondas de choque devastaban las calles. La furia del bombardeo imperial era total, sumiendo a Próspero en una tormenta de destrucción diseñada para arrasar ciudades enteras. Pero en medio de tal masacre, Tizca resistía, protegida por un escudo de poder inconmensurable. La unidad de hechiceros del culto Raptora, telequinéticos de la Legión de los Mil Hijos, erigió un escudo cinético psíquico, una barrera invisible más resistente que el adamantio, capaz de desafiar la potencia de las armas imperiales. Era un sacrificio extremo, pues cada instante bajo el combate de las explosiones cobraba su peaje sobre los astartes que lo sostenían, una afrenta desesperada a la resistencia de la ciudad. Magnus observaba en silencio con su único ojo lleno de dolor, como las llamas devoraban sus hermosos paisajes. El cielo estaba teñido de un naranja sangriento por las explosiones que incendiaban las nubes, y una lágrima rodó por su mejilla
mientras veía morir los bosques, convertido todo en un yermo de cenizas. Próspero había sido condenado, y el primarca comprendió finalmente la magnitud del juicio de su padre, la furia por su desobediencia y el uso de la hechicería. Con un pesar silencioso, aceptó el castigo por su arrogancia. Los lobos, mientras, no cesaron su bombardeo en Tizca, buscando desgastar el misterioso escudo que les impedía aplastar el último vestigio de vida en Próspero. En ese tiempo ganado, los comandantes de los 1000 hijos se reunieron, escuchando de labios de Magnus la verdad de su traición y la sentencia que pendía sobre sus cabezas. Magnus imploró a su legión que abandonara toda resistencia y aceptaran su destino con honor. Pero entre ellos, Ahriman, el bibliotecario jefe, vio la condena que se cernía sobre ellos y supo que estaban destinados a perecer, sin importar su decisión. Ignorando las palabras de Magnus, Ahriman tomó el mando al instante de los 1000 hijos y los instigó a defender Tizca hasta el último aliento. Poco después de que los cielos de Próspero ardieran bajo el bombardeo orbital, las fuerzas imperiales descendieron en una avalancha imparable. Oleada tras oleada de naves de descenso cañoneras bajaron de los cielos, mientras los gigantescos transportes de carga, cargados de blindados y artillería, pasaban sobre el horizonte como un presagio de aniquilación. Al frente de este escuadrón de asaltos estaban los Stompies, que cortaban el aire en dirección al puerto de Tizca, cruzando sobre los mares en ebullición, dejando estelas de espuma tras de sí, como si incluso los océanos sintieran la furia que caía sobre Próspero. Leman Rush, el primarca de los lobos espaciales, descendía junto a sus hijos guerreros, observando con una satisfacción oscura cómo las defensas de los 1000 hijos, esos arrogantes hechiceros, cedían en cada punto de impacto. En una maniobra decisiva, ordenó que sus naves de asalto se lanzaran sobre el este de Tizca, desplegándose en tal número que al principio los habitantes en tierra no vieron más que una densa nube oscura, como cenizas llevadas por el viento, cubría el horizonte. La terrible verdad no se reveló hasta que las naves estuvieron demasiado cerca. El ejército de los lobos espaciales llegaba a una cantidad tan masiva que parecía no haber esperanza alguna para la supervivencia de Tizca. Fue en ese momento que Rush descubrió el error fatal de sus enemigos. Los 1000 hijos, cegados por su orgullo y su convicción de que ninguna amenaza se atrevería a aproximarse tan cerca, habían despechado las defensas antiaéreas y bajado sus escudos de protección. Creyeron que Tizca, la joya de Próspero, nunca enfrentaría un ataque directo, y ese error abriría las puertas de la ciudad al coloso guerrero de los lobos espaciales. La primera cañonera en tocar tierra fue una Strombit gigantesca, cuyos flancos gris metálico llevan la insignia de los lobos gemelos. La nave descendió en picado sobre el distrito de la vieja Tizca, despejando el camino con salvas de misiles y cañonazos. Con un último empuje, se sentó en el centro de los escombros, y de sus rampas emergió Leman Rush en persona, el primer invasor en pisar Próspero. Su rugido de desafío se elevó hacia el cielo mientras dos gigantescos lobos fenrisianos aullaban a su lado. A su alrededor, centenares de sus más poderosos guerreros astartes se desplegaron hacia el puerto, desatando una destrucción sistemática sobre la línea costera de Tizca. Continuando su despiadado asalto, las Thunderhawk de lobos espaciales rasgaron el cielo, despejando las zonas de aterrizaje en el este de Tizca con precisas descargas de fuego, abriendo paso a una ola imparable de astartes que descendían con furia sobre la milicia local. Aunque algunas de estas Thunderhawks fueron derribadas en estallidos de fuego antiaéreo, la mayoría de los guerreros lobunos alcanzaron la superficie, y al poner pie en tierra se lanzaron al combate antes de que el polvo de su llegada tocara el suelo. Por donde avanzaban solo quedaban ruinas, devastación y el eco de la aniquilación. Una vez la infantería hubo arrasado el área, fue el turno de las unidades blindadas, Predators, Land Raiders, Vindicatos. Descendieron a través de las nubes con órdenes claras: destruir cada edificio y abatir a cualquier alma desafiante que aún quedara con vida. Estos blindados, destinados a desatar un fuego simbólico, centraron su poder destructivo en los iconos de la ciudad, atacando con precisión la estatua de Magnus sobre la Acrópolis Magna, para luego volverse contra los barrios aún intactos, asegurándose de que la ciudad de la luz ardiera en el brillo de su propia ruina. La devastación se hizo completa cuando los Land Speeder surcaron la ciudad buscando y eliminando cualquier civil que se encontrara a su paso, sin piedad ni titubeo.
Ante este despiadado despliegue, las fuerzas de Próspero no se rindieron. El mando aéreo de la Guardia del Cielo respondió con audacia, lanzando todos sus deslizadores antigravitatorios, naves biplaza armadas con lanzas termales y módulos de misiles. El cielo de Tizca se convirtió en un campo de guerra caótico, donde disparos, explosiones y persecuciones a baja altura marcaban la desesperada lucha por el dominio aéreo. Inspirados por esta resistencia, la milicia y los ciudadanos de Tizca se lanzaron como una marea de valor, armándose con cualquier cosa que encontraran para enfrentarse a los invasores. En la confusión y el caos, los soldados del ejército imperial de Próspero, conocidos como la Guardia de las Torres, también respondieron al llamado de la batalla. Bajo el mando de los hechiceros del culto Corvidae, estas fuerzas aguerridas se lanzan al combate, dispuestos a enfrentar el poder brutal de los lobos espaciales, en un intento valeroso, aunque condenado, de proteger su hogar. El 15º Regimiento de Infantería de Asalto de Próspero, liderado por el capitán Shoken Vitara, tomó la histórica Galería de Cretis como cuartel general, un museo de arte que ahora se convertía en un bastión defensivo. Estableció una línea de fuego entre la pirámide del culto Pirae y Tolus de Skelimis y la pirámide del culto Corvidae, resistiendo con determinación. Mientras los pioneros de asalto reunieron a los soldados supervivientes después de que 3 de sus 4 barracones fueran reducidos a escombros por los ataques orbitales. En el suroeste de la ciudad se prepararon para luchar hasta el final, dispuestos a vender cara a sus vidas. Al norte, la Guardia Palatina se atrincheró en las ruinas del puerto, el lugar donde los lobos espaciales estaban desplegándose con fuerza. Liderados por el comandante Cato Napea, un joven del linaje noble y talento militar extraordinario, la Guardia Palatina ocupó posiciones estratégicas en Tolus de Capiera, controlando desde las alturas los tesoros culturales de Tizca, como las bibliotecas y galerías del distrito de Nefrate. Aquella maniobra táctica, dirá de los estrategas más prestigiosos del imperio, habría sido alabada en cualquier otro contexto, pero aquí era solo un último acto de resistencia antes de lo inevitable. A pesar de sus hábiles defensas, Leman Russ y sus lobos rompieron las líneas de Afea en menos de 2 minutos. Tizca ardía bajo las primeras luces del alba, envuelta en el fuego y la destrucción. La vieja Tizca, antaño un tranquilo laberinto de callejuelas y plazas de sabiduría, ya no existía. Lo que una vez fue un brillante faro de conocimiento se había convertido en un campo de cenizas y escombros humeantes. Los guerreros de ambos bandos se movían con cautela entre las ruinas ardientes, disparando desde la cadera y desgarrando con sus hachas sierra y espadas sierras a cualquiera que se interpusiera en su camino. Al este, el horizonte era solo una neblina de humo y llamas, cubriendo la línea costera en un velo que oscurecía todo. En el punto más norte de la ciudad, donde los lobos habían avanzado sin piedad, los 1000 hijos finalmente revelaron su presencia, movilizados bajo los planes de defensa trazados apresuradamente por sus capitanes. Los valientes guerreros del escarabajo oculto, protectores personales de Magnus, se alienaron para detener el avance de los lobos. Aunque la Guardia de las Torres había sido prácticamente aniquilada en los primeros minutos de la invasión, Ahriman, liderando los escarabajos ocultos, unió a las fuerzas restantes en una contraofensiva. Mientras el 15º Regimiento de Infantería intentaba frenar al enemigo en los estrechos callejones, la llegada de los escarabajos ocultos llenó el aire de energía contenida. Ahriman, apuntando con su Vorter, vislumbró a través de sus habilidades precognitivas el destino de su disparo, el yelmo de un lobo espacial. Por un instante dudó, y esa vacilación le costó caro, pues los lobos dispararon primero acabando con varios Exmet. Esta pérdida rompió su duda, apretó el gatillo y cayó el primer lobo espacial, seguido de una lluvia de disparos que forzó a los invasores a retroceder momentáneamente. Entonces los 1000 hijos desplegaron todo su arsenal. Los lobos fueron aplastados y calcinados y destrozados en ataques de pura energía, y un solo lobo espacial sobrevivió a esta embestida, y por toda Tizca comenzaron a surgir enfrentamientos similares, cada uno prolongando la resistencia de los defensores. Una línea roja de astartes se formaba, extendiéndose entre los 6 pirámides de Tizca, creando un círculo defensivo alrededor del distrito Okuyum. La pirámide de Hotep, más al sur, estaba rodeada de agua, en la cual flotaban, perdidas para siempre, las páginas de antiguos manuscritos y sabiduría, ahora mojadas y brillando débilmente entre las llamas reflejadas.
pero incluso en sus pequeñas victorias, los 1000 hijos caían. Leman Russ en el centro de la batalla avanzaba sin piedad, ataviado con una armadura artesanal y empuñando su mortal cuchilla glacial. El rey lobo se movía como un depredador en la cacería, sabiendo que sus hermanos de manada estaban a su lado. Sus Huskars, fríos y eficientes asesinos en armadura exterminador, resistían cualquier ataque, salvo los golpes más afortunados. Mientras el poder psíquico de los bibliotecarios de los 1000 hijos comenzaban a menguar ante la llegada de las Hermanas del Silencio, invisibles pero presentes, bloqueando sus habilidades. Junto a ellas, los implacables guerreros de la Legio Custode avanzaban con sus lanzas guardianas, largando la ceramita y carne por igual, en una carnicería que ilusionaba cada vez más las líneas de los 1000 hijos. Con tan solo 1500 legionarios aún en pie y enfrentándose a fuerzas 3 veces superiores, la derrota parecía inevitable. Desesperados, los 1000 hijos recurrieron a su último recurso. Desencadenaron su energía y magia más oscura, desatando poderes arcanos sobre sus enemigos. Aunque este acto de hechicería justificaría a los ojos del Imperio el castigo imperial, la magia negra de los 1000 hijos comenzó a diezmar a los lobos espaciales en un despliegue de fuego y maleficios. Pero el contraataque de los 1000 hijos no terminó ahí. El titán Canis Vertes, que yacía inerte como una estatua frente a la pirámide de Pirae, despertó. Desde la cima de la pirámide, el capitán Calopis, Magister Templi del culto Pirae, extendió sus poderes y poseyó al titán, tomando control de su colosal cuerpo. Canis Vertex, envuelto en fuego etéreo, avanzó con una fuerza imparable, sus armas desatando ráfagas de llamas diformes que arrasaban con los lobos espaciales. Los invasores lanzaron ataques aéreos en un intento desesperado por detener al titán, pero Calopis había creado un escudo de fuego que incendiaría proyectiles y pulverizaba naves que osaran acercarse demasiado. El Canis Vertes era ahora una fuerza de destrucción total, avanzando por Tizca y creando una grieta en la aplastante marea enemiga. Por un momento pareció que los 1000 hijos podían cambiar el curso de la batalla. Los lobos espaciales y las Hermanas del Silencio se enfrentaban sin piedad a los 1000 hijos. De pronto un murmullo de inquietud se extendió por las filas de los defensores. Nuevos atacantes distintos a los lobos se deslizaban en el campo de batalla imperial. Los primeros en aparecer fueron los Adeptus Custodes, montados en sus veloces motocicletas a reacción, lanzando ataques relámpagos contra los defensores. Aunque su presencia inspiraba temor, los 1000 hijos, maestros en el uso de energías arcanas, descubrieron que estos guerreros dorados podían caer tan fácilmente como cualquiera otro cuando eran embestidos por fuerzas psíquicas. Los oficiales de la legión tomaron posiciones. Ahriman defendiendo el este, Fossithcard y Heart of Mat en el oeste, Fael Toron protegiendo el puerto y los Atanaesen controlando el centro. Mientras tanto, reunían al resto de la guardia de las torres y los civiles que huían, llevándolos al último bastión seguro de Próspero, la imponente pirámide de Fotep, situada al sur. La batalla se detuvo brevemente en el susurro del silencio, pero entonces un mutismo aterrador se apoderó de los 1000 hijos. Desde las sombras y escombros humeantes emergieron como figuras de otro mundo las Hermanas del Silencio. Sin gritos ni cánticos de guerra, su sola presencia fue suficiente para sofocar el aire con un silencio absoluto, anulando los poderes psíquicos de los defensores. Como niebla disipada por el amanecer, las energías arcanas de los 1000 hijos desaparecieron en su proximidad. Los hechizos quedaron atragantados en la garganta de los hechiceros, cuyos gestos mágicos se detenían al volverse sus manos rígidas y artríticas. A cada intento de conjuro fallido, sangre brotaba de los cascos de los 1000 hijos, sofocados por la ausencia de su propio poder. Apenas unos segundos después, las Hermanas del Silencio arremetieron con precisión letal, cruzando las líneas de los lobos espaciales para cortar en pedazos las defensas de los 1000 hijos. Espadas de energía destelleaban en el aire, trazando arcos de luz letal que abrían brechas en las filas de los hechiceros. La legión de los 1000 hijos, aun con su legendaria destreza en el combate cuerpo a cuerpo, se encontraba vulnerable ante el poder aniquilador de las hermanas y su insidioso silencio. Entonces, Leman Russ, el rey lobo, vio su oportunidad y lanzó a su legión en un ataque feroz junto a las Hermanas del Silencio,
capitalizando la desventaja de los 1000 hijos. Sin el apoyo de sus habilidades psíquicas, los hechiceros de Próspero flaquearon, retrocedieron y perdieron la cohesión de sus unidades. En un intento desesperado, concentraron su fuego en las Hermanas del Silencio, logrando abatir a un número suficiente para recobrar brevemente el acceso a sus poderes. Al mando de Fosis, Edgar, Harton Mad y el capitán Auragmagma, los 1000 hijos lanzaron un contraataque y lograron penetrar las líneas de los lobos espaciales, rompiendo su avance por un instante. Pero la tregua fue efímera. De pronto, un aullido gutural y sobrenatural resonó por todo el campo de batalla, anunciando la llegada de Leman Rush, quien se abalanzaba al corazón de la batalla, donde el fragor era más intenso. En medio de la brutal confusión de la batalla, donde la muerte aguardaba en cada esquina y los pensamientos mismos se convertían en armas, algunos de los capitanes veteranos de los 1000 hijos que se hallaban en el centro de la carnicería intentaron desesperadamente reorganizar sus fuerzas. Con poderosos destellos psíquicos lograron brevemente perforar las líneas de los lobos espaciales, estableciendo una defensa renovada. Pero esta frágil victoria se desvaneció con la llegada de Leman Rush y su guardia de exterminadores. Al darse cuenta de que estaban al borde de la extinción, el comandante de los 1000 hijos decidieron hacer lo impensable: destruir al Rey Lobo o perecer. El capitán Auramagna del culto Pirae fue el primero en intentarlo. Rodeado de una aura de fuego disforme, desató lanzas de energía etérica hacia Rush, haciendo tambalear al primarca. Los 1000 hijos observaban esperanzados mientras el Rey Lobo parecía sumido en una explosión de luz. Pero aquella esperanza se desvaneció en un instante cuando Rush emergió, indemne, reflejando el ataque como si fuera un espejo, y redirigiendo la potencia etérica de vuelta hacia Auramagma. Privado inexplicablemente de su inmunidad, el capitán fue consumido por el fuego disforme que él mismo había conjurado. Un grito desgarrador escapó de su boca mientras su cuerpo ardía, huyendo en vano mientras las tropas se apartaban para dejarle paso, presenciando la agonía de un guerrero que había desafiado al Rey Lobo. Mientras el contraataque de los 1000 hijos se disolvía ante la presencia de Rush, Fosis Edgar, en un último acto de valentía, ordenó a Hathor Mad retroceder y reforzar las defensas. Pero Edgar se quedó atrás, concentrando todo su poder disforme que podía reunir y alimentando sus tutelares con aquella energía prohibida. En un acto suicida, avanzó como una fuerza telequinética desatada, aplastando a los lobos espaciales bajo su paso, lanzándolos a un lado como hojas en una tormenta. A punto de alcanzar la guardia posterior de Rush, Edgar se encontró frente a un muro impenetrable. Constantin Baldor, el propio guardaespaldas del emperador. Baldor alzó su arma y con frialdad pronunció una sola palabra: aberración. Fue en ese instante cuando Edgar comprendió que su cuerpo había sucumbido al cambio de la carne, transformándose en una bestia mutada. Desmoralizado y resignado, bajó sus defensas y permitió que Baldor terminara con él. La batalla empeoró cuando los 1000 hijos se enfrentaron a los Wulfen, los astartes mutantes de los lobos espaciales, condenados por la maldición de la Canis Helix. Los colmillos y las garras afiladas, estos seres rompieron las líneas de los hechiceros de Próspero, rasgando la ceramita de las armaduras como si fueran pergamino. Su salvajismo desenfrenado no tenía parangón, y los 1000 hijos horrorizados ante tales criaturas no tuvieron otra opción que retroceder, abrumados por el monstruoso poder que Fenris había desatado contra ellos. Los Wulfen abrieron un sangriento camino en las filas de los 1000 hijos, una grieta que crecía cada segundo mientras los guerreros caían bajo sus garras y colmillos. Los lobos y los custodes llenaron esas brechas, arrasando con hachas de hielo y lanzas energéticas, rodeando y aniquilando a los grupos dispersos de 1000 hijos que quedaban atrapados. En el puerto de Tizca, la batalla no era menos feroz. La séptima hermandad, liderada por Fael Thoron, defendía con todo su poder la entrada a la ciudad, rechazando asalto tras asalto de los lobos. Los disparos de los 1000 hijos eran letales, perforando los cráneos de los guerreros de Fenris, que en su furia habían optado por luchar sin casco. Aunque Thoron, un conservador en cuanto al uso de la magia, había prohibido inicialmente el uso de poderes psíquicos, comprendió la gravedad del momento y ordenó a su hermandad emplear todo su poder contra los 600 lobos espaciales que los asaltaban.
Las fuerzas de Thoron desplegaron su poder psíquico con una ferocidad que estremeció a los invasores, desatando un espectáculo de energía devastadora que reconfiguraba el campo de batalla en un caos de relámpagos y explosiones. Pero esta embriagadora demostración de poder fue rápidamente contrarrestada, cuando varios Dreadnoughts avanzaron un asalto implacable, dirigiendo sus cañones hacia el capitán de la Séptima Hermandad. Acorralado, Thoron se sumergió frenéticamente en el poder de la disformidad, y como si absorbiera el cosmos mismos, adquirió habilidades que sobrepasaban incluso las disciplinas de su propio culto. Flotando sobre el campo de batalla, canalizó relámpagos bioeléctricos, con lo que destrozó el primer Dreadnought, y en un acto de suprema voluntad poseyó las mentes de dos más, forzándolos a destruirse entre sí con un solo pensamiento. Con la Séptima Hermandad avanzando tras él, Thoron atravesaba las filas de los lobos, riendo como un dios embriagado de poder mientras los proyectiles rebotaban inofensivos contra su escudo etéreo. Con una facilidad inquietante aplastaba tanques Predators como si fueran juguetes, lanzándolos por los aires con un mero gesto. Pero en medio de esta euforia, Thoron sintió el horror de la verdad. Sus poderes se descontrolaban. Al intentar romper su conexión con la disformidad, descubrió con terror que los tutelares se negaban a liberarlo. Le inundaban con más y más poder, llevándolo a un límite donde su cuerpo y mente apenas podían resistir. Finalmente, la realidad se reveló. Aquellas entidades no eran sus fieles ayudantes, sino fuerzas oscuras y traicioneras. Y en ese instante de revelación, Thoron explotó en una columna de fuego disforme que ascendió hacia los cielos como un sol devastador, visible desde todos los rincones de Tizca. La explosión sacudió la ciudad como el latido de un núcleo desatado. Todo ser cercano a Fael Thoron fue incinerado al instante y oleadas de energía pura se propagaron en un destello letal. Los 1000 hijos fueron arrasados por esta descarga. Algunos atrapados en el vórtice de poder cayeron presas de los temidos cambios de la carne, transformándose en horrores mutados y forzando a sus compañeros a batirlos. Otros, atrapados en el colapso de sus propias habilidades, sucumbieron mientras sus cuerpos ardían en una agonía sobrehumana, sus vidas convertidas en cargas suicidas contra los lobos. A poca distancia, el majestuoso Canis Vertes, avanzando a través de las líneas enemigas como un coloso imparable, fue golpeado por la onda expansiva de aquella muerte estelar. Calophis, enlazado físicamente al titán, luchó por desencadenarse antes de que la retroalimentación acabara con él, pero para su horror descubrió que su propio tutelar intentaba arrebatar el control, revelando su auténtica naturaleza maligna. Mientras el titán se estremecía bajo las energías liberadas, sus junturas y articulaciones se soltaron al instante, paralizándolo antes de que colapsara en el suelo con un estruendo aterrador. Desde la cima de la pirámide Pirae, Calophis sintió la carne viva, la agonía de la muerte del titán. Su grito fue la última señal de vida antes de quedar reducido a cenizas en una explosión de fuego etéreo. El colapso del Canis Vertes desencadenó una segunda explosión, un remolino de energía disforme que devoró gran parte del templo de los Pirae. El titán caído se desplomó sobre la pirámide de Corvidae, desatando una tercera explosión, una oleada de destrucción que desgarró el corazón de las defensas de los 1000 hijos. Las líneas de los 1000 hijos cedían bajo el salvajismo incansable de Leman Russ y sus lobos, y se vieron forzados a establecer su última defensa desesperada. Ahriman, el primer capitán, dio la orden de retirada a todos los defensores de Próspero, estrechando y reforzando las últimas líneas de defensa alrededor de la pirámide de Fotep. A través del gran pasaje del basalto que se alzaba sobre las aguas llenas de fragmentos de vidrio cristalino, Ahriman se dirigía al último refugio seguro de Tizca, la morada de Magnus el Rojo. Allí los ciudadanos aterrorizados de Tizca y los soldados exhaustos de la Guardia de las Torres se habían refugiado por última vez, mientras los 1000 hijos, con sus armaduras ennegrecidas por el diluvio de cenizas, se preparaban para la defensa final. Mientras contemplaba el distrito Oculum, Ahriman sintió un estremecimiento de impotencia y rabia al observar el alcance de la destrucción. Apenas 1 millar de sus hermanos habían escapado al asalto de los Wulfen, y muchos otros habían sucumbido al temido cambio de la carne en medio de la batalla. Los 1000 hijos se hallaban al borde de la aniquilación. Solo 1242 astartes,
una sombra de la poderosa legión que alguna vez fueron quedaba en pie. A pesar de la devastación, Ahriman halló un pequeño consuelo. Los guerreros más experimentados aún permanecían entre ellos: Amon, Sobek y Hadmormat. Los mejores y más valientes miembros de la legión se reunieron con él frente a las puertas de bronce de la pirámide de Fotep, y allí establecieron su última línea de defensa, rodeando las ruinas de la gran biblioteca y el templo de los Anataen, cuya arquitectura majestuosa ahora yacía rota bajo los ataques de artillería y el fuego aéreo enemigo. Pero los lobos no cederían en su asalto. El mismo Leman Rush, con su legión y fuerzas aliadas de custodes y hermanas del silencio, continuaba el avance sin piedad. Un equipo dirigido por el sacerdote rúnico Otere Wirmeik irrumpió en la pirámide Corvidae, quemando códices y textos antiguos, mientras arrancaba los últimos alientos del bibliotecario Ankuanen, buscando obtener la información necesaria para enfrentar a Ahriman. Mientras tanto, en la pirámide de Fotep, Ahriman imploraba a Magnus que interviniera, rogándole que salvara a su legión. Pero Magnus permanecía inmóvil, negándose repetidamente, atrapado entre sus propias dudas y decisiones. Para detener el avance de los lobos, Ahriman organizó una línea de tiradores con los supervivientes del escarabajo oculto, esperando rechazar varios asaltos antes de verse forzado a retroceder nuevamente. Pero aquella esperanza fue aplastada al ver al mismísimo Leman Rush frente a un ejército de más de 6.000 astartes y custodes que se abalanzaban sobre ellos. Sin más opciones, Ahriman decidió enfrentar a su némesis, el sacerdote rúnico Wirmeik, en una batalla psíquica en el plano etéreo. Tras una serie de ataques y defensas, Ahriman logró imponerse, y en un acto de desesperación vertió en la mente de Wirmeik toda la verdad de la tragedia que se estaba desarrollando, esperando que el sacerdote rúnico comprendiera y pudiera poner fin a esta masacre. Pero cuando Ahriman observó el campo de batalla, su visión se llenó de odio al ver a los lobos espaciales destruyendo y aniquilando a su legión sin piedad. En ese momento entendió que su destino ya estaba sellado, y lleno de rencor desechó su plan original. Con un acto de venganza final, arrojó el arma de Wirmeik a las oscuras bestias de la disformidad y regresó a su cuerpo decidido a morir luchando. Ahriman ordenó a sus fuerzas retroceder hasta la entrada misma de la pirámide de Fotep. Cuando la última inspección de sus tropas observó que apenas quedaban 1.200 guerreros de los 1000 hijos y que la pirámide estaba llena de los últimos ciudadanos de Próspero, un linaje de sabiduría que se remontaba hasta la vieja noche. Los 1000 hijos atrincherados en un perímetro estrecho resistieron momentáneamente el asalto de los lobos espaciales, hasta que aquellos liberaron a sus tropas más temidas, los Wulfen. Los 1000 hijos al principio los confundieron con bestias salvajes, hasta que notaron las siniestras formas blindadas de los mutantes. Las garras y colmillos de los Wulfen desgarraron la última defensa, aniquilando a los defensores en un frenesí de muerte. El aullido de los Wulfen, sumado a los rugidos del Leman Rush, alcanzó un creciente ensordecedor, llenando el aire en un eco de muerte que resonaba en los corazones de los 1000 hijos como un oscuro canto fúnebre. Justo cuando la hacha del verdugo parecía dispuesta a caer sobre el cuello de los 1000 hijos, se produjo un giro inesperado. Magnus el Rojo, que había observado en silencio la carnicería que consumía su legión, finalmente respondió a los desesperados ruegos de sus hijos. Descendió desde la cúspide de la pirámide de Fotep, envuelto en relámpagos, fuego y lluvia, una figura imponente con su dorada armadura artesanal, resplandeciendo bajo el fulgor de energías psíquicas. Su melena roja ardía y su carne parecía hecha de puro poder, canalizando fuerzas de dimensiones inimaginables. Al invocar su furia, los Wulfen fueron desintegrados en explosiones cegadoras, mientras los lobos espaciales retrocedían, golpeados por una avalancha de esquirlas de cristal telequinéticas lanzadas por su voluntad. Con un solo vistazo, Magnus aniquilaba a aquellos que osaban cruzar su mirada, sumiéndolos en una locura y dejando que el abismo de su ojo único devorara sus mentes en un torbellino de caos. Vehículos blindados explotaban ante él, destrozados por relámpagos y dardos de energía que lanzaban desde las cuchillas de su báculo. A su alrededor los cielos mismos se rasgaban,
y un torrente de la disformidad se filtraba en el espacio real, revelando ojos infinitos que enloquecían a todos aquellos desafortunados que los miraban. Ante aquel espectáculo de poder desatado, los lobos flaquearon, incapaces de sostener su avance. Solo Leman Rush y sus dos lobos fenrisianos, Freki y Geri, permanecieron inmóviles. El rey lobo miraba a su hermano con una intensidad anticipadoria, un brillo de desafío en sus ojos, como si la batalla contra Magnus fuera algo que había esperado toda su vida. Mientras Magnus se acercaba a enfrentarse a Rush, en el paso elevado frente a la pirámide, el primarca empleó su hechicería para reducir el paso del tiempo y dictar sus últimas órdenes a Azek Ahriman, su hijo predilecto y más dotado estudiante. Con una voz cargada de poder y destino, Magnus reveló a Ahriman que él estaba destinado a sobrevivir, mientras su primarca debía caer en esta batalla. Le ordenó retirarse de la pirámide de Fotep y asumir el liderazgo de los 1000 hijos, asegurando el futuro de su legión. Magnus tocó el escarabajo de jade incrustado en el pectoral de Ahriman y el cristal centelleó con un pálido resplandor. Ahriman sintió la inmensidad de poder contenido en él, mientras Magnus le explicaba que cada 1000 hijo poseía uno de estos cristales, extraído de las legendarias cuevas resplandecientes de Próspero. «Cuando llegue el momento», dijo Magnus, «sabrás qué hacer». Sin entender completamente el propósito de estas palabras, pero respetando la voluntad de su primarca, Ahriman regresó a la pirámide con los restantes starters de los 1000 hijos, donde Amon, su senescal, la guardaba con un cofre en las manos. Al abrir el cofre, Ahriman se encontró sin aliento al descubrir el legendario libro de Magnus, un volumen de tapas escarlatas cuarteadas por el tiempo que contenía el conocimiento místico y la disformidad del primarca. En ese instante comprendió que Magnus no esperaba sobrevivir a su duelo con Rush, y que él era el guardián de su legado. Habiendo asegurado el futuro de su legión y legado, Magnus el Rojo dejó que el tiempo recobrara su flujo natural. Su figura se alzó frente a Leman Rush, y el mundo pareció contener el aliento ante el inevitable y épico enfrentamiento de estos dos primarcas hermanos. El rey carmesí y el rey lobo se encontraron en una contienda titánica, donde el destino de Próspero pendía del filo de sus armas. La escena era como arrancada de las leyendas antiguas de Terra, una épica batalla entre dioses. Magnus el Rojo, envolviendo a ambos en una jaula de fracturadas descargas eléctricas que brotaban del suelo, se aseguró de que ningún aliado interviniera. Los rayos de esta prisión atacaban a Rush, pero el rey lobo avanzaba como si fuera inmune, cerrando a distancia y desencadenando una furia de golpes que despedazaban la placa pectoral de Magnus. En respuesta, Magnus retrocedió, desatando una ráfaga de frío fuego fatuo que agrietó la armadura de Rush y encendió su trenzada melena en llamas. Los dos primarcas, separados solo por el alcance de sus armas, giraban y atacaban. La cuchilla glacial de Rush y el hacha dorada de Magnus entrechocaron en un estruendo que retumbaba como un trueno bajo una tormenta de relámpagos que marcaba la furia de su combate. Luchaban en todos los niveles posibles, físico, mental y espiritual, forzando sus casi limitadas habilidades y voluntades al máximo para intentar dominar y destruir al otro. Para quienes presenciaban la escena, estos dos guerreros iluminados por la tormenta y bañados en lluvia y sangre parecían crecer en tamaño y poder como titanes entre mortales. No lejos de allí, en las ruinas de las pirámides de los cultos Casper, el Skag de los lobos espaciales enfrentaba a sus propios demonios personal, una entidad que había manipulado su vida para desatar los mismos eventos que ahora se desarrollaban. En un tenso enfrentamiento, el demonio intentó acabar con él, pero fue detenido por la intervención de varios lobos espaciales y hermanas del silencio. Mientras las fuerzas combinadas de custodes y lobos avanzaban para interrumpir el duelo de los primarcas y penetrar en la pirámide de Fotep, Magnus, viéndolo, hizo que el foso que rodeaba la pirámide se convirtiera en un lago de ácido burbujeante que devoró a quienes intentaban cruzarlo. Aquellos que lograron escapar del agua hirviente fueron atrapados por manos sombrías que surgían de charcos arrastrados a las profundidades.
La tormenta disforme rugía y la tierra misma temblaba, como si Próspero y todos sus habitantes hubieran sido condenados a la destrucción. En el corazón de este cataclismo, Magnus y Rash continuaban su lucha. Magnus, con un poder psíquico descomunal, lanzó puños de energía envueltos en relámpagos y fuego sobre su hermano, pero la furia de Rash absorbía cada ataque, transformándolos en una fuerza aún mayor. Uno de los puños de Magnus atravesó la coraza pectoral del Rey Lobo, justo sobre su corazón, haciendo que fragmentos de ceramita se clavaran en las entrañas de Rash. En un acto de puro reflejo, Rash atrapó el brazo de Magnus y lo rompió, reduciéndolo a astillas. Con el brazo que quedaba, Magnus invocó una hoja psíquica de puro pensamiento y en un rápido movimiento atravesó el torso de Rash, haciendo que el Rey Lobo cayera de rodillas, con un rugido que sacudió el aire. Los lobos de Fenris, Freki y Geri, respondieron a la agonía de su señor y se abalanzaron sobre Magnus, inmovilizándolo y clavando sus colmillos en sus piernas. Magnus, aullando de rabia, disipó su espada mental y con su mano golpeó al lobo de crías negras hasta destrozarle el cráneo, haciéndolo caer al suelo con un gemido de muerte. Rugiendo con una furia que consumía todo a su alrededor, arrancó al lobo blanco de sus piernas, junto con jirones de su propia carne, y lo arrojó sobre los lobos espaciales que observaban, antes de volver su mirada hacia Rash. Los dos primarcas, heridos y exhaustos, volvieron a enfrentarse, sus cuerpos levitando sobre el paso elevado hacia la pirámide de Fotep, rodeados de un infierno de fuego etéreo y descargas de rayos. Su combate, cada golpe, cada movimiento parecía arrancado de las leyendas de los dioses. Pero Magnus, absorto por la furia de la batalla, no advirtió de una segunda oleada de Wulfen y lobos espaciales que avanzaban hacia la pirámide, improvisando canoas con fragmentos de las estructuras y usando los culetazos de los volters como remos. Mientras Ahriman intentaba reunir sus fuerzas para enfrentarse a la inminente amenaza, un desgarrador rugido resonó en lo alto. Magnus había herido gravemente a Rash con un ataque psíquico concentrado, hiriéndolo y arrancándole un grito de agonía. Pero en un golpe reflejo, la espada de Rash giró al azar y encontró su objetivo en el único ojo de Magnus, arrancándole su más poderoso don. Magnus retrocedió aturdido y ciego, mientras los arcanos fuegos y relámpagos que rodeaban a ambos titanes se desvanecían, y la escena, antes épica y colosal, dejó entrever la cruda realidad. Dos hermanos desgarrándose, tambaleándose en una simple pasarela, luchando hasta el último aliento. Rash, al ver a Magnus herido de muerte, aprovechó el momento. Con ambas manos rodeó a su hermano y como un guerrero implacable lo levantó por encima de su cabeza, rugiendo con una furia llena de satisfacción sangrienta. Y entonces, con un estallido de fuerza, lo arrojó sobre su rodilla. El crujido de la columna vertebral de Magnus resonó como un trueno, y los corazones de los 1000 hijos que miraban se quebraron junto con los huesos de su primarca. El Rey Lobo alzó su voz en un aullido de victoria, soltando el cuerpo inmóvil de Magnus en el lodo manchado de sangre. Desenvainando su cuchilla glacial, Rash se dispuso a dar el golpe final y decapitar a su derrotado hermano. Pero Magnus, usando las últimas brasas de su energía, giró su cabeza y encontró la mirada de su amado hijo Ahriman, estableciendo un enlace telepático en el que revelaba su último regalo. Con la espada de Rash descendiendo en un letal arco hacia su cuello, Magnus susurró las palabras finales de un hechicero maestro, justo antes de que la espada de Rash alcanzara su objetivo. El cuerpo de Magnus se desvaneció en un suspiro, una ilusión disipada en el viento. Ahriman, jadeante, sintió como un poder inmenso y crudo fluía a través de él. Con una claridad devastadora supo qué debía hacer. Concentrando su poder en el escarabajo de jade de su pectoral, Ahriman visualizó los cristales gemelos que cada 1000 hijo llevaba. El poder de Magnus, canalizado a través de su hijo prodigio, se extendió como un torrente imparable a través de la legión. Y en un solo instante, toda su legión de los 1000 hijos y los últimos ciudadanos de Tizca fueron transportados a través de la disformidad, desapareciendo de la superficie de Próspero y materializándose en un mundo demoníaco,
el que sería conocido como el planeta de los hechiceros. Allí los 1000 hijos estarían a salvo y sus secretos permanecerían custodiados, pero al coste de sus almas. Cuando la espada golpeó el suelo vacío, el rey lobo se dio cuenta de que aunque había ganado la batalla, los 1000 hijos habían escapado de su ejecución. Y con esto habría acabado la batalla de Próspero. Y con esto terminamos el vídeo sobre la batalla de Próspero, la quema de este planeta y esta batalla que hemos visto en Tizca, la ciudad de la luz. Para mí es uno de los momentos top de la herejía. Yo que ya sabéis que de los leales para mí Leman Russ es mi niño bonito. Entonces ver a Leman Russ repartiendo leña y enfrentarse a Magnus es algo que es difícil de explicar en palabras, la verdad. No os lo voy a negar. Espero que haya conseguido transmitir esto que quería transmitir, ¿no? Cuando yo descubrí esta historia, ¿no? Que fue de las primeras batallas que yo leí y que me marcó muchísimo. Me pareció que esto es Warhammer, joder. Así que espero que os haya gustado como me gustó a mí. Y nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.